Con este capítulo de Geobiología, la Tierra Viva, comenzamos un fascinante recorrido por el mundo de la geobiología. De la mano de sus protagonistas, los geobiólogos, nos introduciremos en la práctica de las diferentes técnicas y aplicaciones de las artes y las ciencias de las energías de la Tierra. Artes y ciencias que surgen de una valiosísima herencia cultural transmitida durante generaciones, conocimientos ancestrales que se funden con las nuevas visiones del mundo que nos abre la ciencia. En este programa, Fernando Pérez, geobiólogo, vicepresidente de la Fundación para la Salud Geoambiental y director de nuestro programa, se ha encontrado con el geobiólogo Pere Vila para conversar sobre geobiología y su relación con la salud. Para ello, Fernando ha visitado a Pere en su consulta de Igualada. Pere Vila es geobiólogo, profesor de geobiología y Feng Shui, acupuntor y kinesiólogo. Es presidente y fundador de la Asociación de Geobiología Geonatura y autor del libro El compromiso secreto. Pere Vila se inició en la práctica de la radiestesia de la mano de su padre, experto zahorí, quien le mostró el antiguo arte de encontrar el agua oculta bajo la tierra. Pere, cuéntanos qué es la geobiología exactamente, cómo la vives tú, cómo la has entendido. La geobiología para mí es un conocimiento de las influencias que tenemos del planeta Tierra en nosotros, las naturales y las artificiales. Entonces la geobiología tiene muchas implicaciones en diferentes ámbitos. Aquí en Europa normalmente la geobiología es dedicada a las radiaciones, tanto naturales como artificiales, que tienen influencia en la salud. Si nos remontamos a China, China ya contempla no solamente las radiaciones del subsuelo y del entorno, sino que aplica, junto con la geobiología, es todo un pack, que es el Feng Shui. Aquí en Europa lo hemos separado y hacemos como dos partes, una que es la geobiología y la otra es el Feng Shui. Entonces la geobiología para mí es todas las radiaciones naturales y artificiales que pueden afectar la salud. Una cosa, ¿cómo llegas tú a la geobiología? ¿Cómo llegas a este mundo? Es una pregunta para mí muy interesante porque en la vida siempre uno busca lo que ha venido a hacer en esta vida, ¿no? O sea, encontrar tu camino, tu sitio en la vida, ¿no? Y para mí, fui la suerte de nacer en una familia con un padre que era zahorí. De pequeño me acuerdo que iba con él, íbamos por los campos, él se dedicaba a buscar pozos de agua para ciudades, para pueblos, masías. Y bueno, yo me acuerdo que era muy pequeñito y iba con él y mi padre me hacía poner unas moneditas debajo y me decía, mira, pon monedas de cobre antiguas, de 10 céntimos, de 5 céntimos, y con el péndulo llevaba un reloj de estos de bolsillo antiguo, y cuando encontraba una corriente de agua yo me ponía debajo y me iba poniendo monedas, y otra, más. Llegó un momento que decía, ahora ponme 5 céntimos. Y entonces cuando veía que se paraba el reloj, el péndulo, decía basta, contaba las monedas y sabía la profundidad en que se encontraba el calado. Y claro, yo tuve la gran suerte de aprender de mi padre. Entonces, mi vida en la geobiología se remonta desde que era chico. A partir de aquí, para mí fue un mundo muy mágico, poder sentir en mi cuerpo y con el péndulo algo que nadie podía ver. Y poco a poco fui entrando en este mundo a través de la medicina natural, viendo cómo afectaba la salud, y a partir de aquí empecé a investigar y a trabajar con médicos, con terapeutas, y pude darme cuenta de la gran influencia que tiene el lugar donde sobre todo dormimos, vivimos o trabajamos muchas horas en un mismo espacio, por la influencia que puede haber del subsuelo y del entorno. Qué bonito que os has contado de la experiencia con tu padre. Fue algo para mí muy mágico. Yo es que me introduje en el tema de la geobiología por algo parecido, pero de una forma muy virtual, porque esa misma escena que tú cuentas del niño con las monedas la vi en la película del sur, de Querejeta. Salía el padre con la niña que iba contando las monedas luego que la niña le iba depositando en la mano. Y aquello fue lo que a mí me conectó con, yo quiero descubrir esto, quiero saber qué es. Anda, cuéntalas.
¿Qué, don Agustín? ¿Ya apareció? Sí, aquí está el agua. 2, 3... ¿Y cuánto hay que profundizar? Cada moneda vale 1 metro. El total será el equivalente a lo que hay que perforar. 7, 8. ¿Y cuántas monedas hay? Hay 8. 8 metros. Eso es lo que hay que Es un mundo, yo de pequeño, para mí era algo mágico, ¿no? Me acuerdo que mi padre me dio un péndulo pequeñito que tenía él, y claro, yo iba con él por el campo buscando pozos y cosas y agua y corriente, y decía, mira, aquí, sienta aquí. Yo pensaba que se empezaba a mover el péndulo, decía, ¿qué es esto, no? ¿Qué es eso tan especial? Y cuando te haces ya mayor, que vas siguiendo tu camino, un buen día te das cuenta que realmente naciste en esta familia para hacer algo con la geología y por la geobiología. Y a partir de aquí, bueno, ya de mayor he ido investigando mucho, que bueno, iremos explicando. Pero sí, mi primer contacto fue ya de muy pequeño, o sea que he pasado toda una vida sintiendo corrientes de agua y sintiendo cosas de radiaciones que pueden afectar al ser humano. Pues con este tema, con las radiaciones que pueden afectar al ser humano, cuando hablamos de geobiología, ¿de qué tipo de radiaciones estamos hablando? ¿Qué elementos geobiológicos pueden afectar a la salud? Sí, el ser humano tiene la capacidad de recibir, percibir todo lo que le rodea, directa o incluso indirectamente. Entonces yo, por mi experiencia, podría decir que lo que más influye en el ser humano, en todos los ámbitos, en salud y en transformación y en evolución, sería la energía de la Tierra y, en base, las corrientes de agua subterráneas. Este es un conocimiento que es muy antiguo, que todas las culturas tienen y que ha hecho que el ser humano tenga una capacidad de transformación positiva y negativa sobre ellas. Tenemos las líneas del campo magnético terrestre, que son las líneas de Harman, por su descubridor, igual que Curry. Hay también minerales, hay gente que también trabaja con tipos de chimeneas, aquí hay una teoría diferente, pero bueno, son todas las influencias y habría quizá muchas más sutiles que se podían también tener en cuenta, pero yo creo que las más importantes sobre todo son estas que hemos comentado, las corrientes de agua subterránea, las líneas del campo magnético terrestre, Harmans, Currys, y a partir de aquí ya iríamos a las artificiales, que hoy en día, antiguamente no existían, pero hoy en día tenemos muchas de ellas y las más importantes, yo diría que nos moveríamos por la telefonía móvil, los campos eléctricos y magnéticos de las líneas de alta tensión y cables eléctricos que pueden pasar por la fachada o enterrados en el subsuelo, y después las interiores que uno mismo se genera y que no hay conciencia de los teléfonos inalámbricos, el wifi, y después los radios despertadores que puedes tener al lado de la mesita, y los motores de las cámaras articulables, que si no están bien realizados, normalmente generan un campo magnético que está atravesando toda la noche. Tú tienes una cama con un motor debajo y la tienes para mejorar la salud, para poderte inclinar, apoyar, para poderte poner la situación adecuada a tu necesidad, pero no sabes que estás infringiendo en tu cuerpo toda la noche un campo magnético. Entonces estas para mí serían, quizá me dejo alguna, pero las más importantes. ¿Y qué pueden influir en la salud de una persona? Todo este tipo de radiaciones, ¿cómo pueden afectar a...? Hay diferentes radiaciones y cada una pues tiene una incidencia diferente. En su conjunto tienen una gran capacidad de influir en la salud de la persona, pero de influir en la salud por el exceso. O sea, todas las radiaciones no son, diríamos, las más artificiales, serían menos naturales para el cuerpo humano, pero si hablamos de las del campo magnético terrestre, serían radiaciones que tienen una interacción con el cuerpo. Por tanto, esta interacción, si no se hace en exceso, tiene un porqué de ser. O sea, no podemos decir que sean malas, pero sí que es malo la ignorancia de que existen, y entonces se hace un abuso de que estas radiaciones en los lugares donde estás muchas horas, que pueden ser lugares de dormir o de trabajar. Yo te podía hablar de que en las corrientes de agua subterráneas, según el caudal de agua que fricciona la Tierra, esta fricción genera un campo magnético natural que atraviesa la materia. La corriente puede estar situada a 100, 50, 200 metros bajo tierra, pero atraviesa la materia.
La energía es muy sutil, capaz de atravesar por los átomos, entonces hay una interacción con ellos, pero sigue atravesando y se va hacia el cosmos. Cuando interactúa con el cuerpo humano, le produce un estímulo o una interacción. Hay una reacción física y una reacción energética en el cuerpo humano. La reacción de esta influencia de las corrientes de agua lo que hace es desestructurar la estructura de los átomos del cuerpo humano y entonces genera radicales libres y baja defensas. Entonces el exceso siempre producirá un agotamiento de este organismo y una posible enfermedad. Según el caudal de agua, yo te puedo hablar en caudales, porque cuando aprendí de pequeño con mi padre, ahí siempre hablamos que tantas vueltas daba el péndulo, quería decir que había tanto caudal de agua que pasaba por la zona. Y las oscilaciones que hacía el péndulo indicaban la profundidad. Primero se utilizaban monedas, entonces como todo evoluciona, mi padre dejó las monedas y empezó a contar la profundidad por las oscilaciones que hacía el péndulo. Y a partir de aquí, pues un caudal de 30 metros cúbicos al día, no la hora, al día, ya es suficiente para influir en la salud de la persona. Influir de una forma de molestias, trastornos, alteraciones. A partir de 30 metros cúbicos a 60-65 metros cúbicos al día, la interacción es mucho más fuerte y produce, eso siempre hablando de años de exposición en el lugar, con poco tiempo no, una media de 8, 10, 15 años. Entonces ahí puede una persona normal influirle en la salud. Como decía, de 30 a 60 metros cúbicos de circulación de agua podían producir enfermedades crónicas. Y de 60 a 65 metros cúbicos en adelante ya puede producir enfermedades degenerativas. Eso quiere decir que la interacción de esta energía en el cuerpo humano es tan poderosa, siendo natural, que su exceso puede transformarle, pero el exceso de esta transformación hace que se debilite, bajando defensas y degenerando en la parte que tenga más débil en su organismo, ya sea genéticamente o porque no se cuida, si fuma, si bebe, si no come bien, y a partir de aquí sumaríamos todas las influencias de las cruces de las líneas de Harman, las cruces de Curry o entre ellos, que si tienen localizado en una parte del organismo débil o no, según los años que tenga de interacción, también tiene una influencia focal que no hace falta que la persona degenere por algo genético, sino que también esta parte influye en el organismo, creándole una alteración y siendo un foco de autoagresión. He podido ver con todos estos años de investigación y seguimiento que muchas de las enfermedades, la geobiología simplemente lo que hace es predisponer a la persona debilitándola, y que entonces si una persona pues no se cuida, hace abusos o incluso emocionalmente bloquea en su organismo tensiones, preocupaciones, miedos, agresividad, ahí se genera una tensión que acaba degenerando en este aspecto. O sea que muchas de las radiaciones son más de un matiz inflamatorio, como serían las líneas del campo magnético terrestre y las radiaciones artificiales, y las corrientes de agua son las que hacen, digamos, desestructurar en conjunto, debilitando y bajando defensas. Has hablado sobre el tema de tus investigaciones. ¿Existen investigaciones en relación a la salud por exposición a las radiaciones que provocan las corrientes de agua? Mira, es un tema que para mí es una finalidad de la geobiología. La geobiología no llegará a donde tiene que llegar hasta que no se haga un trabajo muy serio con ella y se pueda demostrar científicamente la influencia que tiene en la salud. Entonces, yo he hecho seguimientos de enfermedades importantes con diferentes grupos de equipos de gente, médicos o terapeutas, y he podido hacer seguimiento de niños de cáncer, y lo que hay es, bueno, abrumador la influencia que puede tener la geobiología con ello. He hecho con personas de cáncer, personas con enfermedades degenerativas, lipoatrofia, tengo estudios muy interesantes sobre ellos actualmente,
he hecho estudios de esclerosis múltiple, lateral, de todo tipo de enfermedades degenerativas, y la influencia que tiene la geobiología sobre ellas es algo que la gente tendría que saber, porque mira, en estadísticas, tengo una estadística con un equipo, con un médico, en este caso son pocos, 54 casos de cáncer, que ya son casos, pero son pocos, y nos dio un resultado de que un 90% o más estaban durmiendo sobre corrientes fuertes de agua o cruces de corrientes de agua. Cuando digo cruces, son dos corrientes que se cruzan en dos niveles geológicos diferentes y donde la radiación tiene la incidencia más fuerte, es donde se cruzan, y si esto coincide con una cama, pues esta energía es capaz de degenerar al organismo mucho más fuerte y en menos tiempo. A partir de aquí, bueno, la influencia de esta radiación pues me hizo ver que eso se tenía que dar a conocer. Hice más seguimientos con niños de cáncer, como he comentado, también con médicos. No pude seguir adelante porque había unos pequeños impedimentos, pero actualmente ahora estoy trabajando con un equipo de médicos que ellos, de todo un pueblo entero, es un trabajo faraónico, bueno, muy elaborado porque son unos 20.000 habitantes. Imagino. No es un bloque de pisos, son una ciudad, es toda una ciudad, con lo cual quiere decir que hay muchas horas de estudio. Yo hago el estudio geológico por la calle, despistando, sin llamar la atención, para que la gente no te pueda preguntar y tú no sepas ni ellos sepan de ti. Y entonces estoy haciendo ya durante un par de años todo este trabajo de campo. Creo que lo voy a tener acabado para final de año, si puedo. Y el equipo médico, trabajando con un protocolo médico, hay un bioestadista, un catedrático de bioestadística que los asesora. Entonces ellos ya tienen colocados todos los muertos de cáncer de todo el pueblo. Cuando yo tenga acabado el estudio de geología, el estudio de campo, habrá un tercer equipo que superpondrá los dos planos, el plano de los muertos de cáncer, las personas que han fallecido, y el plano de las corrientes de agua, para poder ver en qué incidencia, en qué tanto por ciento tienen medida estas corrientes de agua en las enfermedades de cáncer. Yo tengo ya durante muchos años la influencia de saber qué tantos por cientos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otras razones que hacen que el ser humano pues, enferme degenerativamente, que no tienen que ver con la geobiología. Pero fíjate, curiosamente, mi estadística de varios estudios no baja de un 80, 85, 90% según el caso. Entonces quiere decir que si pudiéramos conseguir demostrar científicamente esta influencia en la salud y se tuviera en cuenta a la hora de urbanizar las ciudades, pues nos ahorraríamos mucho sufrimiento, porque bueno, para mí esto es mi objetivo principal. Antes, al comenzar, comenté que tuve la suerte de nacer en una familia donde mi padre era zaurí, y en la vida tú vas haciendo tu camino y un día te das cuenta de qué has venido a hacer en esta vida, ¿no? Y a través de un reconocimiento interior supe que tenía que trabajar para poder ayudar en este campo a todas las personas que están dedicándose a ello y poder demostrar la influencia que tiene tan grande en la salud en el ser humano. Viendo la influencia que tiene, o sea, has dicho que un 80% de las personas que sufren una enfermedad tienen también un cofactor importantísimo, que es la exposición a una radiación de origen geobiológico, corrientes de agua, redes Harman, etcétera, ¿no? Precisamente para eso, para tantas personas que no saben realmente si están expuestas o no a un tipo de radiación, ¿cómo podríamos contar, cómo podríamos explicar de alguna forma que alguien puede estar expuesto a una radiación geobiológica, una radiación geopatógena que puede estar afectando a su salud y que no lo sabe, que no... Muchas veces es difícil porque la salud del ser humano es muy diferente, o sea, cada uno tiene una genética y una forma de ser totalmente diferente. Entonces, hay síntomas en personas sobre todo sensibles o débiles que pueden notar que se levantan cansados, que no duermen bien, que no descansan, que tienen problemas de salud y que empiezan a tener cosas que no son ya transitorias, que son crónicas. Cuando vean que hay alteraciones en la salud y que van al médico
o al terapeuta y ven que no acaban de mejorar y vuelven a recaer, cuidado que ahí es un síntoma. Entonces hay muchos síntomas, pero depende de las personas. No tener este síntoma no quiere decir que no esté afectado por geopatía, porque hay personas que son de una naturaleza genética fuerte y bueno, van aguantando. Yo he encontrado con casos de personas que dicen, cuando haces el estudio geológico, dicen, mira, hay una cama que está afectada y es la de matrimonio, y coge a las dos personas. Y la mujer te dice, por ejemplo, has venido aquí porque yo tengo una enfermedad seria. Y le preguntas al marido, oiga, ¿y usted duerme al lado, no? Dice, sí, yo duermo al lado. Entonces esto quiere decir que la persona que está al lado también está afectada por la salud. Y el hombre te mira y dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y tú, como ya sabes, dices, tantos años durmiendo con esta intensidad, tienes que estar un poquito afectado por la salud. Y ves que la mujer te dice, no tiene nada, pero tiene una tensión arterial alta, tiene azúcar, tiene este problema, es irritable, nerviosismo. Hay muchas cosas que nos pueden indicar. Entonces, hoy en día está la kinesiología, que mediante un test de kinesiología puedes saber si estás durmiendo en un lugar correcto o no correcto. Se puede hacer con un test muscular o con unas máquinas de bioresonancia. Y a partir de aquí, si no, yo aconsejaría a todo el mundo que, bueno, es como una lotería, ¿no? Y a las personas que le tocan, no saber el lugar donde duermen es fundamental para su vida, para tener una vida, digamos, sana y cómoda y alegre, o para a veces tener problemas con un familiar o con ellos mismos. Entonces yo creo que la geología se tendría que saber ya de origen, cuando se organizan las casas, y si no, pues las personas antes de escoger una casa o antes de estar enfermo, pues recurrir a un profesional de la geología para que les recomiende si están durmiendo en un lugar correcto. Y como mínimo poder pasar un test kinestésico, ¿no? Porque sí, es fácil, es rápido, es económico y te puede dar una lectura clara, ¿no? de si estás expuesto o no. Esto es lo que sería ya básico preventivo, es decir, bueno, voy a hacerme un chequeo a un kinesiólogo y a partir de aquí vería si la persona pues tiene en su cuerpo la influencia del estrés que produce la radiación. Hay unos kits o unas resonancias de frecuencia que indican claramente si la persona tiene una afectación geopática, que sería la influencia de dormir sobre un lugar geopático o de las influencias de radiaciones que tenemos en nuestro entorno. A partir de aquí puedes entonces, si ves que hay una influencia, pues pedir pues, que un geólogo te haga el estudio de tu casa para ubicarte correctamente a toda la familia, porque hay gente que, como decía antes, es muy fuerte, pero eso no quiere decir que en un día concreto, ¡paf!, tengo un problema y le diagnostican una enfermedad. Hay personas más sensibles que se quejan mucho porque les molesta todo, escuchan más su cuerpo y entonces son los detectores o alarmas de que algo no funciona bien. Entonces también eso es interesante saber, mirar en los edificios, si es un bloque de pisos, cómo está de enfermedades arriba, abajo, por los lados, porque eso te va a indicar que en la zona puede haber radiaciones suficientes para que el aumento de la enfermedad sea más alta de la normal.